Bien. Muy buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos al quinto webinario del ciclo La ciencia paraguaya frente a la COVID-19, investigaciones en psiquiatría y psicología durante la pandemia de COVID-19 en Paraguay, con dos grandes exponentes de la investigación en estas áreas. Por eso estamos hoy con la doctora Alessandra Fuiz de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué tal, doctora? Todo muy bien, muy contenta de estar aquí y poder compartir. Qué genial. Y también nos acompaña el doctor Julio Torales de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias a vos, gracias a Ciencia del Sur. Hola, Alexandra, un placer estar con ustedes. Ciencia del Sur es un medio de comunicación y divulgación independiente y privado que trata desde el 2017 hacer periodismo científico y divulgación científica desde Paraguay. Hemos publicado periódicos todas las está usando su proyectos de su línea de investigación sobre biología y psicología de los trasplantales, psicoterapia y también Gracias. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Acá sí, sí. A ver, Alexandra. Acá se te escucha, Julio. Yo te escucho y ahora te escuché, Edu. Bueno, entonces ya me presentaste, Edu. Entonces, habilitame para que pueda compartir la pantalla y vamos a comenzar la presentación. Bueno, gracias Eduardo nuevamente, gracias a Ciencia del Sur y tengo el placer de poder compartir este espacio virtual con Alexandra, con quien estoy trabajando en estos últimos meses. Alexandra como coordinadora y referente del Grupo de Salud Mental y Educación del Comité Científico del CONACYT, y yo estoy apoyándole desde el equipo de promoción a la investigación científica del mismo grupo. A mí me toca hablar de las áreas que estamos investigando desde psiquiatría en el país. Tal vez hayan más áreas desde otros profesionales de la psiquiatría, pero esta es la que estamos realizando en la Cátedra y Servicio de Psiquiatría que sirve a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y básicamente son el estrés autopercibido y el miedo a la COVID-19 como ejes de investigación en esta rama de la medicina. Tenemos que hablar un poco de los antecedentes para entender en dónde estamos situados y entender por qué elegimos estas áreas de investigación en psiquiatría en el país. Los primeros casos de una nueva neumonía atípica, entre comillas, aparecen en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. El 7 de enero, la Organización Mundial de la Salud nos avisa, no es SARS, no es MERS, recordando
pandemia de SARS del año 2002 y la pandemia de MERS del año 2012. Y la OMS entonces nombra inicialmente a este nuevo coronavirus como el 2019 nCoV, para diferenciarlo de el SARS en el 2002 y del síndrome respiratorio del Medio Oriente en el 2012. El 21 de enero, el nuevo coronavirus llega a Estados Unidos de América. Y luego, el 24 de enero, llega a Francia, llega a Europa así. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia sanitaria de preocupación internacional. Días después, la Organización Mundial de la Salud nombra al nuevo coronavirus como SARS-CoV-2 y a la enfermedad que produce como la COVID-19. Ahí estábamos en el Hospital de Clínicas, un 14 de febrero, Día de los Enamorados y las Enamoradas, y empezamos a discutir entre los colegas de la cátedra de psiquiatría y si esto realmente se vuelve una pandemia. ¿Qué les pasará a nuestros pacientes? Siempre la salud mental sigue siendo vista como una dádiva. El presupuesto para salud mental, no solamente en Paraguay, sino a nivel global, es todavía muy escaso en comparación con el presupuesto que se da para la salud mental, para la salud física. Las personas que acuden a servicios de salud mental son generalmente personas que utilizan esos servicios de manera crónica por mucho tiempo. Se van a descompensar nuestros pacientes. Ese era el comentario generalizado. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos algo que nos gusta mucho hacer. Contactamos a un colega de Brasil, al profesor Castaldelli Maia, y a un colega de Italia, el profesor Ventriglio, y preparamos un artículo sobre lo que pensábamos que iba a pasar si esto se transformaba en una pandemia. El 7 de marzo, menos de un mes después, llega el primer caso de coronavirus a Paraguay. Y casualmente, el 9 de marzo, Giuseppe Conte declara a Italia en cuarentena total. Y recibimos una llamada del profesor Ventriglio, de Antonio, un colega nuestro, que nos decía: yo estoy en cuarentena completa desde hoy. Al día siguiente, nuestro artículo, que ya en ese momento les puedo afirmar que estaba desactualizado, fue aprobado para publicación por Fast Track Publication. Y les voy a mostrar enseguida de qué artículo estoy hablando. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró formalmente a la COVID-19 como una pandemia. El 16 de marzo, el Poder Ejecutivo de nuestro país declaró estado de emergencia sanitaria. Y el Hospital de Clínicas el 17 de marzo ingresó en medidas de contingencia, suspendiendo toda consulta ambulatoria y haciéndonos trabajar a todos por guardia. Esa es un poco la pinturita de lo que empezamos a vivir nosotros en la cátedra de psiquiatría. E hicimos un llamado de atención con ese artículo que les mencioné, que se nos había aprobado un día después de que Italia entró a cuarentena total. Este artículo fue publicado en la International Journal of Social Psychiatry y hablábamos de cómo la epidemia en ese momento, epidemia de coronavirus, podría tener un impacto sobre la salud mental global. Considerando las experiencias anteriores con virus de potencial pandémico, ya sea el SARS o el MERS, nosotros consideramos que podíamos ver un aumento de los siguientes problemas de salud mental entre la población general si nos enfrentábamos a una pandemia: estrés, ansiedad, depresión, insomnio, negación, ira y miedo. Y fueron estos los ejes que resultaron del primer trabajo de investigación los que nos permitieron avanzar en algunas áreas para poder enfocarnos más específicamente en lo que respecta a salud mental, psiquiatría y COVID-19. El primer paper o la primera investigación que hemos realizado es el de estrés autopercibido durante la cuarentena de COVID-19 en Paraguay, una encuesta nacional de la que participamos investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional de Caguazú, donde está el doctor Carlos Ríos, estudiantes de medicina, residentes de psiquiatría, y el profesor Castaldelli Maia y el profesor Ventriglio. El profesor Castaldelli en la Universidad de Sao Paulo y el profesor Ventriglio de la Universidad de Foggia, Italia. Este artículo está actualmente en revisión, igual puedo compartir los resultados preliminares, pero está en revisión en la revista Frontiers in Psychiatry. Cuando nosotros nos enfrentamos a brotes de nuevas infecciones por virus, estos son siempre un problema de salud pública. El riesgo de estos brotes depende de las características del virus, incluyendo cómo se propaga entre las personas y qué tan bien se propaga, la gravedad de la enfermedad resultante y las medidas médicas u otras medidas disponibles para controlar el impacto de ese virus. Por ejemplo, vacunas o medicamentos para su tratamiento.
En cuanto a la importancia de investigar el estrés, las situaciones como esta de cuarentena involuntaria o situaciones con niveles de estrés psicosocial muy elevado, como el surgimiento de un nuevo virus, pueden causar la aparición de síntomas conductuales y psiquiátricos en población vulnerable. En ese sentido, surgió como objetivo del estudio determinar el estrés percibido durante el periodo de cuarentena por la pandemia de COVID-19 en Paraguay, sabiendo que el estrés sostenido sobre el cerebro genera alteraciones no solamente del eje hipotálamo hipófiso adrenal, sino también sobre el sistema nervioso simpático, lo que puede llevar a mayor aumento de patologías mentales, de aparición de nuevas patologías mentales o de exacerbación de síntomas de enfermedades mentales en personas que ya las padecían. 2.206 personas participaron de esta encuesta nacional y la llamamos encuesta nacional porque hubo presencia de todos los departamentos y de la capital del país a través de una pequeña encuesta que compartimos mediante las redes sociales, WhatsApp, Twitter y Facebook. Y recuerdo que a mis colegas del Grupo de Salud Mental y Educación les insistí miles de veces para que completen y me ayudaron mucho también a compartir la información entre sus grupos. Y como les dije, todos los departamentos de Paraguay participaron. Empleamos la versión en castellano de la escala de estrés percibido 10, usada por Renor en un estudio de validación con adultos en España, que es la que utilizamos siempre para hablar de estrés autopercibido. Tiene un buen constructo psicométrico y robustas propiedades. Los datos obtenidos a partir del cuestionario fueron tratados con la debida ética, respetando los principios de Helsinki, y utilizamos el paquete estadístico RStudio para el análisis de datos. 2.206 participantes, la mayoría hombres, de un promedio de edad de 34 años, más o menos 11, casi el 50% de la población estudiada era soltera, la mayoría con educación universitaria concluida, y casi un 40% era un trabajador independiente. Nos sorprendió que la mayoría fue hombres. No analizamos básicamente el por qué, porque normalmente, por experiencia en este tipo de encuestas que se hacen a través de las redes sociales, siempre se conectan más las mujeres. Entonces nos sorprendió y nos quedó picando como el por qué realmente los varones. Tal vez los varones ahí demostraron que estaban más preocupados, más estresados y con mayor miedo a la COVID-19, por eso se unieron rápidamente al link y a completar la encuesta. ¿Qué nos llamó la atención? Que desde esos 2.206 ya había casi 300 personas que tenían un trastorno mental de base, de los cuales el mayor porcentaje era un trastorno de ansiedad generalizada, y le seguía una combinación de ansiedad y depresión, ya sea como enfermedades comórbidas o como trastorno depresivo con características ansiosas o como trastorno de ansiedad con presencia de sintomatología depresiva, y luego recién venía el trastorno depresivo mayor. Pero lo que más nos llamó la atención, que de esas 274 personas con un diagnóstico de trastorno mental de base, solamente 149 personas no estaban bajo ningún tipo de seguimiento o tratamiento, ya sea farmacológico, que podemos hacer los médicos psiquiatras, psicoterapéutico, que hacen los psicólogos, o la combinación de ambos. No estaban con tratamiento. Esa es una variable muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué tanta gente no estaba bajo tratamiento a pesar de tener un trastorno mental de base, o por lo menos en seguimiento? El grado de estrés que se midió a través de la escala que utilizamos fue en casi 1.500 personas prácticamente, un estrés autopercibido de tipo moderado. Y está demostrado que el estrés moderado por más de un mes y el estrés alto por más de 15 días ya puede generar patología mental significativa en las personas. La consistencia interna de nuestra escala fue alta, con un valor de 0.84, y la puntuación media en la escala que utilizamos para medir el estrés fue de 18 puntos, lo que habla de un estrés moderado. Encontramos asociación estadística significativa entre el nivel de estrés detectado y el sexo, principalmente en hombres. Acá puede haber un sesgo de selección por la mayor cantidad de varones presentes, y asociación también con el estado civil. Aunque acá sí podemos hablar que generalmente el estado civil, ya sea casado o acompañado, generalmente es un factor protector para las personas frente al estrés. Y como ustedes recordarán, en esta muestra la mayor parte era soltera. Las medias de aquellas personas que tenían un diagnóstico mental versus aquellas que no tenían un diagnóstico de trastorno mental también fueron significativamente diferentes. Y el tamaño del efecto fue muy fuerte, con una Cohen igual a 0.71.
Quiere decir que realmente el estrés percibido era mucho mayor en aquellas personas que tenían una patología mental de base. Aquí, en parámetros sociodemográficos, lo que sí quiero destacar es que se encontró asociación entre el nivel de estrés percibido y el sexo, en este caso masculino, y también el estado civil, ser soltero, y el diagnóstico mental presente, es decir, tener una patología mental de base. En cuanto a los diagnósticos, se encontró también, en cuanto a las puntuaciones medias, se encontró una diferencia significativa con mayores puntuaciones para aquellas personas que ya tenían un trastorno de ansiedad y depresión en comparación con el resto de los trastornos mentales. Pero en cuanto a las puntuaciones medias respecto al tratamiento, no encontramos diferencia significativa, que es un punto a pensar y a ver cómo podemos evaluar y por qué se dio esto en este grupo de personas. ¿Qué aprendimos con esta investigación? Que la mayoría de los sujetos refería que con el establecimiento de la cuarentena habían empeorado los síntomas de sus problemas de salud mental de base. Para pacientes con estas condiciones, los periodos de aislamiento pueden exacerbar sentimientos de ansiedad y de ira y pueden provocar sintomatología depresiva asociada y enviar al paciente a una urgencia física en consultorio o hacer que el paciente pueda complicarse con un intento de suicidio. Sabemos que el suicidio no es equivalente a un trastorno mental, pero aquellas personas que están atravesadas por un trastorno mental y que tienen a su vez un periodo de estrés exagerado pueden llegar a complicarse con este outcome o este resultado. Muchos pacientes con cuadros psiquiátricos también pueden presentar exacerbaciones de sus síntomas preexistentes como consecuencias de los desastres, y en este caso estamos hablando de un desastre epidemiológico. Los niveles que nosotros encontramos fueron coincidentes con lo reportado en estudios previos y en circunstancias similares, como se encontró en los estudios que se hicieron sobre estrés autopercibido en la epidemia de MERS en Corea en el año 2015, y también con la epidemia de ébola en Sierra Leona entre los años 2014 y 2016. Es decir, encontramos que los valores de estrés eran moderados también para la población general en ambas epidemias y en contextos culturales totalmente distintos. En todos estos episodios se vieron relaciones entre los niveles elevados de estrés con el miedo a infectarse, y esa palabra quiero que recuerden ahí, miedo, y también con haber visto a pacientes infectados. En el caso de personas que vivieron con personas que tenían la enfermedad o personal de salud. Aquí quiero destacar que en cuanto al efecto directo de las cuarentenas sobre el estrés en pacientes con condiciones de salud mental que, por ejemplo, están infectadas y también deben recibir tratamiento del cuadro viral, se ha visto un incremento inmenso del estrés autopercibido, lo que lleva a la necesidad de intervenciones de personal de salud mental para reducir el impacto negativo tanto de la propia infección como del aislamiento. Es decir, hay personas que tienen un trastorno mental de base y que se pueden infectar por COVID-19. Esos van a ser personas de verdad de riesgo, donde no solamente la atención va a tener que basarse en una atención médica clásica desde el punto de vista físico, sino también va a tener que establecerse un buen protocolo de atención a la salud mental de estas personas. Como les mencioné hace rato, la consistencia interna de nuestra escala fue elevada y fue mayor que la que se encontró en estudios similares como los realizados en Colombia por Campo Arias o en Corea por Lee. El valor de esta consistencia interna elevado se encuentra del rango esperable, especialmente para la medición de un constructo psicológico tan complejo como lo es del estrés autopercibido. Fortalezas que encontramos con este estudio, que salió rápidamente en días después de que se haya publicado nuestro primer paper. En cuanto a las fortalezas, se pudo recolectar una muestra importante de sujetos, lo que demuestra que la utilización de medios digitales para la recolección de datos puede llegar a tener una importancia clave para llegar a más candidatos posibles en el país. Como limitación, obviamente no se especificó exactamente qué tratamiento farmacológico o psicoterapéutico realizaban los pacientes con cuadros de base, o no comparamos niveles de estrés previos a la cuarentena. Entonces es difícil ver si los niveles habían aumentado o no. Se podría entonces en futuros estudios ahora volver a medir en la misma población, con la misma base de datos, también el estrés nuevo, si el estrés ha variado en estos últimos tiempos a medida que vamos cambiando de fase, y también si diferentes tratamientos psicofarmacológicos o psicoterapéuticos tienen alguna influencia o no en la forma en que un individuo percibe al estrés a su alrededor. Como conclusión, la frecuencia que encontramos en estrés autopercibido en una muestra representativa de la población paraguaya es de 18.10 puntos para la escala
de estrés percibido 10 en su versión española. Esto equivale a estrés moderado, con significación estadística tanto entre estrés y sexo y entre estrés y estado civil. El estrés psicológico sostenido genera un aumento de las enfermedades mentales, ya sea por exacerbación de cuadros previos o por aparición de nuevos, y tenemos que estar preparados para la próxima pandemia, que cuando esta pandemia de coronavirus termine, esperemos que pronto, aparecerá una pandemia de enfermedades mentales que nosotros ya estamos viendo en el día a día en el hospital de clínicas, con un aumento considerable de las urgencias por vía telefónica, por telepsiquiatría o las urgencias físicas. Debemos tomar medidas por parte de todos los proveedores de servicios de salud con el fin de disminuir la exposición a estresores, buscar que las cuarentenas sean voluntarias, altruistas si es posible, con el fin de evitar la imposición que trae consigo la emergencia de síntomas y buscar asegurar la existencia de servicios de salud a donde puedan acudir pacientes con condiciones de salud mental que son especialmente vulnerables ante estas situaciones. El estrés se asocia al miedo, y ese fue el segundo paper que hemos preparado, que son las propiedades psicométricas de una nueva escala para medir el miedo asociado a la infección de COVID-19, que es la escala de miedo al COVID. En este trabajo participamos los mismos investigadores, tanto de la Universidad Nacional de Asunción, de Kawasu, de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Foggia en Italia. Este artículo ya les puedo confirmar hoy que ya fue aceptado para publicación por la Revista Argentina de Clínica Psicológica. Hasta anteayer estaba en revisión, hoy nos aceptaron después de unas idas y venidas como todo artículo de publicación, pero ya está aceptado. Básicamente, el miedo influye en la salud mental de las personas porque nos permite cuidarnos menos. Cuando estamos con miedo nos cuidamos menos, nos volvemos ansiosos y múltiples patologías están asociadas a ese miedo, a vivir con miedo. Por ello es clave contar con una herramienta para medir el nivel al cual el miedo a la COVID puede afectar a la población. Con ese objetivo, lo que hicimos es traducir al español paraguayo y validar al español la escala de miedo al COVID, que fue elaborada originalmente en inglés por Griffiths y colaboradores. Seguimos el proceso de traducción internacional recomendado para una validación, se tradujo al español la versión inglesa, volvimos a traducir la versión inglesa al español por un experto bilingüe, enviamos al autor correspondiente del trabajo original que comparó oración por oración si tenía sentido, se hicieron algunas correcciones con el autor original y luego se empleó un pequeño grupo de 15 sujetos para probar la encuesta. Y finalmente quedó de esa manera aceptada la back translation para poder usar en población paraguaya. Básicamente decidimos que esta sería la versión en español. Le tengo mucho miedo al COVID, no a la COVID, porque a la gente le suena mejor al COVID a la hora de hablar. Y nosotros tenemos que adaptar el castellano muchas veces a lo que es más fácil para entender a la población general. Inclusive a mí me cuesta muchísimo decir a la COVID, me sale más rápido al COVID. Pensar en el COVID me hace sentir incómodo, me sudan las manos cuando pienso en el COVID-19, siento miedo de perder la vida a causa del COVID, me pongo nervioso o ansioso cuando veo las noticias y las historias sobre COVID-19 en redes sociales, no puedo dormir de la preocupación por contraer COVID-19, mi corazón empieza a latir rápido o siento palpitaciones cuando pienso en contraer COVID-19. Esa fue la versión que nosotros aceptamos luego del proceso de back translation, y es la que quisimos validar en este estudio. Tomamos parámetros sociodemográficos, comparamos esa escala original con la escala de ansiedad y depresión hospitalaria y el cuestionario al miedo de Marks y Matthews, para tener puntos de corte y para poder asociar el constructo que queríamos validar. 1077 participantes, aquí ya aparecieron las mujeres, 68% de mujeres, de alrededor de 30 años de edad, principalmente provenientes del Departamento Central y de Asunción, y que se encontró una media de puntuación de 15.84 para la escala de miedo al COVID, que es una escala moderada. Utilizamos la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett para determinar si nuestro tamaño muestral era suficiente para un análisis factorial. Estas pruebas fueron adecuadas, tanto la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin como la esfericidad de Bartlett fueron adecuadas, lo que nos dijo la muestra es adecuada para que hagan un análisis factorial. Y en segundo lugar, la muestra se dividió aleatoriamente en dos submuestras, una submuestra 1 de 517 participantes y una submuestra 2 de 560, en donde aplicamos análisis factorial exploratorio y análisis confirmatorio.
El modelo de 2 factores, como encontramos en el análisis exploratorio, fue confirmado con el análisis confirmatorio, valga la redundancia, en la submuestra 2, y el ajuste de nuestro modelo fue válido en todos los índices de ajustes estadísticos. Los que saben de psicometría estarán viendo y seguramente podrían encontrar algo que nos faltó para poder mejorar el trabajo, entonces vamos a recibir siempre el feedback positivo de aquellas personas que manejan mejor que nosotros psicometría. A los psiquiatras nos cuesta mucho la psicometría. Probamos la existencia, pero nuestros resultados nos permitieron probar la existencia de un modelo de 2 factores que se agrupaban en síntomas psicológicos de miedo a la COVID y de síntomas fisiológicos de miedo a la COVID. Este modelo de 2 factores también fue encontrado en la validación de la escala en hebreo, pero todavía no fue encontrado en otras validaciones en otros idiomas. Pero es importante mencionar aquí que los autores originales de la escala han declarado en su último paper que se necesitan más estudios para confirmar la estructura de la escala, si es uni o bidimensional. Nosotros consideramos que es bidimensional. En conclusión, tenemos ahora una versión en español en una escala de 7 ítems con 2 dimensiones, síntomas psicológicos que son: le tengo mucho miedo al COVID, pensar en el COVID me hace sentir incómodo, siento miedo de perder la vida y me pongo nervioso o ansioso cuando veo noticias, y síntomas fisiológicos: me sudan las manos, no puedo dormir y mi corazón palpita mucho, con robustas propiedades psicométricas y que creemos que puede ser de valor para la clínica, por lo menos en el país. Entonces está disponible para aquellos investigadores o para aquellas personas que quieran utilizar en la práctica clínica diaria o en estudios de cribaje sobre miedo al COVID. ¿Y cuáles son las investigaciones en curso? Y con esto voy terminando para pasarle a Alexandra el micrófono. Estamos haciendo 2 investigaciones en curso actualmente, una de efectos psicológicos de la pandemia de COVID-19 en trabajadores de salud del Paraguay en 3 hospitales de referencia, 1 de Asunción y 2 del interior del país. Los resultados preliminares están listos, uno de los pocos de su tipo, me atrevo a decir que uno de los primeros de su tipo en América Latina, entonces estamos muy contentos. Resultados preliminares ya tenemos, estamos haciendo una short communication ahora para luego terminar de hacer los análisis estadísticos y hacer un trabajo más grande. Y el otro en curso es implementación de telepsiquiatría en Paraguay, atención de la salud mental en tiempos de COVID-19, que hicimos con los que somos investigadores asociados a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, y que es uno de los 25 proyectos adjudicados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el marco de la convocatoria de investigaciones en el contexto de la pandemia, por resolución 226. Ayer o anteayer nos avisaron que fuimos adjudicados, estamos muy contentos, vamos a poder implementar nuestro servicio de telepsiquiatría como se debe para llegar a más personas en el país. Este es un trabajo, un proyecto de desarrollo, pero que va a tener muchas implicancias para la investigación del día a día. Muchas gracias por escucharme y al final puedo estar disponible para responder a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Torales, muy amable. Sí, esperemos que te quede para el momento de las preguntas. Bueno, factores psicológicos de la pandemia. Es el título de la próxima charla que está a cargo de la doctora Alexandra Fui. Alexandra es psicóloga por la Empire State University de Estados Unidos. Tiene una maestría en Special Education, también por esta universidad, y una maestría en consejería psicológica por la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Su doctorado lo realizó también en consejería psicológica en esta misma universidad estadounidense. Alexandra es la coordinadora del equipo de salud mental del Comité Científico del CONACYT en la lucha contra la COVID-19. Sus líneas de investigación incluyen educación especial, superdotación y creatividad y consejería psicológica, entre otras áreas. También hay que decir que es investigadora PRONI del CONACYT. Adelante, doctora, te escuchamos. Muchas gracias. Ahora voy a compartir mi pantalla. Un ratito. Ahí estamos. Quiero saber si se ve bien. Sí. ¿Sí? Súper. Entonces voy a presentar. Bueno, no sé si ven de que hay un montón de loguitos ahí abajo y es porque a mí me encanta trabajar en colaboración. Una de las cosas que más me emociona es cuando podemos generar equipos y podemos unirnos muchas personas en pos de algo más grande. O sea, la unión hace la fuerza y entre todos podemos llegar más lejos. Entonces,
elegí hablar de factores psicológicos en la pandemia como algo muy general para poder ir tocando todas las varias investigaciones que fuimos haciendo con todos esos equipos que ven ahí abajo. Y les cuento un poquitito. Como en todos los otros campos de la ciencia, nosotros estamos viendo de que en el tema de COVID hay muchas revisiones y hay pocos artículos originales. Asimismo, como empezó diciendo Julio, o sea, se prepararon muchas revisiones al principio porque era una cuestión de, ok, ¿qué sabemos de pandemias anteriores? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos extrapolar de lo que vino antes para tener ahora? Entonces, siguen saliendo cuando se van haciendo búsquedas de la literatura científica, búsquedas de artículos, se ven pocos artículos originales. Y entonces ahí les quiero que nos fijemos un poquitito en esto. Cuando salen los artículos originales, casi todos podemos ver de que son muestreo de tipo intencional, que es una muestra que vamos a buscar a propósito, mediante bola de nieve, que es uno le pasa al otro y el otro le pasa al otro y el otro le pasa al otro, con un reclutamiento mediante redes sociales, que eso es, no sé si vieron, 500, ahora, me completas mi formulario y se pasan por WhatsApp y se pasan por aquí, se pasa por Twitter, y es lo que más tenemos de artículos originales en este momento. Ahora, eso tiene algo genial. Primero que hay mucha investigación por cuestionarios. Y eso en salud mental nos es muy útil. Porque salud mental, psicología, tiene la facilidad de que se pueden hacer muy buenas investigaciones con cuestionarios. Tenemos cuestionarios estandarizados, tenemos test estandarizados que al pasarse por cuestionarios nos dan información válida, nos dan información confiable. Entonces, eso en el caso de psicología no es realmente un gran problema si lo sabemos usar bien. Por ejemplo, acaba de hablar el doctor Torales de la escala de miedo al COVID. Son 7 ítems que podemos hacer tic, 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 clic, clic, clic en el celular y nos da una respuesta confiable que sirve a futuro. También es posible hacer encuestas a medida, ya entramos en el ámbito de construcción de instrumentos que puede ser un poco más complicado, pero también se puede ir viendo qué se necesita preguntar. Inclusive se puede hacer temas cualitativos, como por ejemplo preguntas abiertas, en donde se manda una encuesta y se deja un campo grande donde las personas pueden escribir sobre una pregunta específica y después se hacen análisis de temas al respecto. Entonces, además, la mayoría de las personas con esto de las clases virtuales y con esta nueva vida más virtual que tenemos ahora, se puso a usar mucho más formularios de Google, que son primero gratuitos, todo el mundo tiene Google, son muy fáciles de compartir. Entonces, es como que se democratizó el uso de los cuestionarios online de alguna forma. También usan SurveyMonkey, Qualtrics, una nueva que descubrí ahora que es Kobo Toolbox para respuestas humanitarias. Si usan otras, si nos ponen en los comentarios, pues acá compartimos todo. Pero Google Forms, sobre todo, una que se usó muchísimo esta vuelta. Inclusive llevó a cuestión de innovación en procesos, mientras que antes se hacía solamente grupos focales presenciales y se invitaba y costaba que la gente venga a tus grupos focales. Ahora fue en nuestro caso, por ejemplo, que hicimos online, fue mucho más fácil invitar, seleccionar y luego hacer una reunión virtual en donde se pudo generar un clima de compartir de la misma manera que hubiera sido un grupo focal presencial, según las que tenemos experiencia en los grupos focales presenciales, y que ahora se vio lo mismo en el lado virtual. Entonces, por un lado, un boom, una explosión de investigaciones. Y acá ya vienen, cuidado con los problemas, ¿ok? Tenemos que asegurar la parte de los sesgos. Que podamos hacer encuestas masivas no significa que debamos hacer encuestas masivas. Igual tenemos que saber qué vamos a preguntar. Tenemos que saber a quiénes le vamos a preguntar. Tenemos que saber quién es la población que nos va a completar. Que no sea que terminemos con la misma población que si nos hubiéramos ido a repartir test en papel. O sea, aprovechemos el hecho de que esto llega a todos para tratar de que de verdad llegue a todos.
O sea, que no sea de que repitamos los vicios de la investigación presencial en la investigación virtual. Entonces, sesgos de población, ¿a quiénes le está llegando? Entonces, ahí hay una cuestión de, ¿y si existen las pautas en las redes sociales? Usémoslas, desegmentemos la población a la que queremos llegar, aprovechemos estas cuestiones que hay. Otro problema que puede haber es el proceso rápido de revisión por pares, en el que en algunas revistas, y no en todas, ese proceso rápido llevó a aceptar cosas que luego fueron retractadas. Inclusive esto le pasó a The Lancet, que es una de las revistas más importantes. O pasó con las investigaciones del doctor Raúl el francés, que empezó con la hidroxicloroquina, que, o sea, se empezaron a hacer revisiones rápidas y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa ahí? O sea, que sea rápido no significa que sea descuidado. Entonces, si vamos a hacer algo rápido de revisión por pares, con más razón tenemos que mirar con todos los ojos que tenemos. Porque si no, vamos a tener una pérdida de rigor científico. Y en este momento, con el COVID-19, necesitamos más rigor científico que nunca. O sea, no sé, bueno, yo creo en la ciencia, solo la ciencia nos va a salvar. Entonces, necesitamos tener información científica para no volver a repetir los problemas de nuestra opinología. Entonces, habiendo dicho todo eso, les quiero contar un poquito de los proyectos que estamos manejando con las personas con las que colaboro en este momento. Y uno de los más grandes que tenemos es el proyecto en el equipo de CONACYT, justamente en el equipo de salud mental de CONACYT, con la 18ª región sanitaria capital, en la dirección de la salud mental del Ministerio de Salud, que es prácticas efectivas de promoción de la salud mental en personas realizando cuarentena obligatoria en albergues y hotel salud. Este es un estudio que lo planteamos como una investigación, acción dialéctica en espiral. Eso es de que vamos buscando cuál es la problemática, diseñamos una intervención, intervenimos, volvemos a evaluar si funcionó, diseñamos otro plan de acción, volvemos a intervenir, volvemos a evaluar y así sucesivamente en espiral sin dejar de evaluar e intervenir nunca. Somos un equipo de 27 profesionales de la salud mental, 25 de psicología y 2 psiquiatras en este momento que estamos haciendo atenciones y investigaciones, justamente. Y son múltiples componentes. O sea, atendemos a las personas en los albergues y el hotel salud y mismo la brigada de salud que les atiende a ellos. Entonces, tanto los profesionales de blanco como el personal en los albergues y el personal en los hoteles de salud, para que puedan así brindar una mejor atención a las personas, lo cual redunda en una mejoría de la salud mental. Y estamos haciendo recolección de datos de dos formas, mediante el GHQ-12, General Health Questionnaire, el cuestionario de salud general, y entrevistas individuales. Es un cuestionario muy rápido, muy fácil de completar, entendible para muchas poblaciones, y ya nos dijeron las personas que les funciona, que les ayuda a hacer esto, o sea, les es fácil de completar. Necesitábamos algo que nos dé un cribaje rápido, una detección rápida de las necesidades, digamos. Entonces, este es, más de 5 puntos de 12, necesita atención de salud mental. Es pasa a evaluación. Y entrevistas individuales. Entonces, estos son los componentes que tenemos hasta ahora. O sea, un entrenamiento personal de la brigada de salud en forma de talleres, donde hasta ahora en los primeros participan 20 personas, sobre escucha activa, habilidades de manejo de crisis, derivación, manejo de ansiedad, de cómo generar espíritu comunitario en las personas, o sea, cosas que desde el personal ellos pueden hacer para mejorar la estadía en los albergues y en los hoteles de salud. También es atención individual para profesionales de salud mental. Puse 70 porque más o menos por ahí estábamos, pero seguimos aumentando la cantidad de personas, en donde es tanto contención psicológica, atención psiquiátrica y derivaciones pertinentes, por ejemplo, en caso de necesitar aislamiento domiciliario por alguna condición específica de vulnerabilidad, según lo que dictan los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud. También hacemos psicoeducación con capsulitas de video que se difunden entre las personas de los albergues por WhatsApp, que se pasan entre ellos, que se van sobre bienvenida al país, generación de comunidad, prevención del COVID ante los temas que hay de yo no creo en ese virus, entonces cómo funciona, ir pasando, afrontamiento al diagnóstico positivo, en ese caso, afrontamiento al aislamiento en general.
mucho se trata de dar esperanza de hay salida de esto, vamos a salir, van a salir, es aguantar un tiempo y es dar la atención necesaria. También nosotros en el equipo de salud mental tenemos una serie súper exitosa de webinars psicoeducativos sobre todos los temas que hacen a la salud mental. Entonces también llegamos a personas en albergues con eso, dando talleres, o sea, webinars sobre reacciones al estrés, manejo de la ansiedad, apoyo social entre ellos, y uno muy interesante e importante de proyectos de vida con estrategias de búsqueda de empleo, contactos, estrategias para entrevistas laborales, cómo presentarse, cómo presentar un CV, las habilidades blandas que le dicen, habilidades sociales. Entonces, para tener más herramientas para la salida. Ahora, inclusive ahora están haciendo ahí, ya no nosotros a cargo de eso, sino ya está incluido el Ministerio del Trabajo, y se hizo enlace con ellos, la SINAFOCAL, el SNPP, para poder hacer esa promoción de la inserción laboral a la llegada al país. Entonces todos estos componentes luego se van evaluando y vamos puliendo según lo que se va detectando de necesidad. Ya estamos como en segunda fase, digamos, en eso, viendo lo primero de que a veces costaba llegar, a veces no hacía falta atención a todas las personas que llegaban a un albergue, entonces cómo hacer las primeras bienvenidas, y así seguimos. Ese no tengo ni un resultado todavía, más que la cantidad de gente atendida, que encima es un aproximado porque es algo que cambia todo el tiempo. Si me preguntan la semana que viene, seguro son casi el doble de números. Bueno, entonces eso es sobre un proyecto que es el de albergues. Pasando al siguiente, acá es otro tema muy interesante y también en colaboración, que es sobre estrés doméstico en la pandemia. Sabemos que cuando estamos en la casa, muchas veces a las mujeres nos toca más la carga. Es distinta la distribución de la carga en este momento. Entonces queríamos saber cómo se da eso. Este es un estudio en colaboración con Mujeres que Crean, que es una organización donde aglutinan mujeres que están en ocupaciones creativas, en agencias publicitarias. Como su nombre lo dice, que hacen cosas para tanto en el ámbito creativo, publicitario, y en este momento era ver qué podemos recolectar de datos que hable de la calidad de vida de las mujeres durante la pandemia. ¿Okay? Con una visión de la distribución de las tareas que hay en el hogar, las tareas de cuidado de las personas, el cuidado del hogar en parejas, las personas que viven con familias, ver cómo eso se está dando en este momento en todo el país. También fue con métodos mixtos, una encuesta con un instrumento creado, con preguntas cerradas y preguntas abiertas, dirigidas específicamente a saber cómo se está viviendo la situación doméstica durante la pandemia. Y los análisis que tenemos por el momento son preliminares. Participaron 1.085 personas de todo el Paraguay, en donde la mayoría es de Asunción y Central. Sin embargo, estamos muy contentas de que están ahí representados los departamentos, desde el Chaco hasta el sur, el norte, el este. Hay una representación grande de todos. La edad es mayoritariamente joven porque la media es de 34 años, la mediana 33, o sea, la mitad es más chica de 33 y la mitad es mayor. Pero tenemos la desviación estándar es 8 más o menos, entonces entre 17 y 75 es la mayoría de las personas y 3/4 de esta muestra era menor de 38. Y acá nosotros sí tuvimos lo que el equipo de los doctorales nos encontró, que es la mayoría abismalmente era mujer. Tenía 78% de mujeres, casi 22% de hombres, y una persona indicó no binaria. En términos de orientación sexual, también es predominantemente heterosexual, con, porcentajes más, todos por debajo del 10%, una distribución entre personas bisexuales, lesbianas, gays, pansexual, gris, asexual, y unos que no responden o responden cosas que no podemos interpretar como los otros. Y
todos, o me gusta. Otro decía mujer, pero no se sabía si quería decir que era mujer o que le gustaban las mujeres. Entonces elegimos no cometer errores y codificar de esta manera. Fíjense un poquitito que si nos vamos a poner a ver quién gerencia o organiza las tareas del hogar, para los hombres el 21% es la mujer, mientras que para las mujeres la mayoría es yo. En esta muestra de casi 1.100 personas hay en realidad un súper interesante porcentaje donde se hace todo entre ambos. Donde todo se hace entre ambos. Ahora, igual esta diferencia es significativa, cayendo encima de las mujeres esta diferencia de las tareas del hogar. En el caso de parejas del mismo sexo, tenemos una distribución distinta en el que se ve de que casi siempre es ambos, y en las partes de los comentarios hablaban no se da de manera natural la distribución, sino que hay que hablar. Otro que también vemos es, en el proceso de convivencia con tu pareja se establecieron las distribuciones de tareas del hogar, y habla también es una diferencia significativa, de que en el caso de las mujeres, muchas más se encargan solas del hogar que lo que es los hombres. Una diferencia de 16 versus 11%, que es significativa. También en el caso de las mujeres hablan más de que se conversó. En el caso de las mujeres se encargan más solas y se conversó menos, mientras que los hombres hablan de que se conversó con la pareja sobre la distribución, y es más o menos igual el caso en el que no hubo conversación y se dio por sentado la responsabilidad de cada persona. Y otra cosa interesante, fíjense que esto les tiro unos cuantos datitos nomás porque son preliminares, ¿ok? También se vio de que en este caso de quién gerencia o organiza, la mayoría de las mujeres tenía una carga de tareas que era más del 70%, mientras la mayoría de los hombres, incluso en estos que decían que ambos gerencian o organizan, tenían menos del 30%. Entonces, la diferencia de porcentaje otra vez es distinta. Y eso queremos ver cuánto después carga en la salud mental de las personas, que es donde pasamos a unas categorías cualitativas preliminares. Por ejemplo, tenemos acá algunas de las que salieron y que les pongo algunas de estas citas como forma de ilustrarlas, la parte del estrés. Y el estrés, estas conversaciones se veían sobre todo en las personas donde recaía enteramente la tarea sobre la mujer específicamente, sobre todo cuando no hay conversación sobre el tema, ¿ok? Entonces, hablaban más de aumento del estrés de convivir en pareja, el más mínimo detalle es motivo de discusión, o que es bastante estresante equilibrar la vida profesional y personal teniendo que hacer ambos en la casa. Hablaban sobre de que cuesta mucho manejar todas las responsabilidades, sobre todo cuando estaban hablando de los hijos, ponían personas que completaban desde el campo, por ejemplo, de que en las zonas rurales cuesta mucho acceder a internet y entonces es muy difícil tener que encargarse de cómo están haciendo sus hijas y sus hijos para llevar adelante el trabajo, que eso les cargaba mucho, les ponía muy nerviosos, les hacía sentir mal. Entonces, en las respuestas cualitativas de las personas, el estrés es un factor muy grande. Otro del que se habló mucho es de la comunicación. Un gran grupo de personas hizo énfasis en la parte de la comunicación, desde cosas como, y desde los dos lados, ¿ok? No solo comunicación como es la estrategia mágica, sino desde la conversación franca es la base para evitar conflictos, hasta otras personas hablando, por ejemplo, de, sí, es que se charló, pero nada cambió en cuanto a ayudarse en las tareas del hogar. Entonces van haciendo como comentarios. Había uno que era, no sé, decía entre paréntesis, emoji de calavera, yo esperando que mi novio se ponga a cumplir lo que dijimos en nuestra conversación. O sea, cosas como mostrando los dos lados de la comunicación, cuando se habla y sirve, cuando se habla y no tanto. Y otra muy importante que emergió, una categoría emergente, fue la parte de la valoración.
tanto desde cuando uno sí se va, o sea, cuando sí se valora lo que hace la otra persona, como cuando no se valora lo que hace la otra persona. Desde, no sé, como pareja compartimos roles, nos ayudamos, lo sobrellevamos como podamos, alguien que te motive cuando las cosas van mal, más en situaciones como estas, o sea, alguien que te ve, que te valora, que ve quién sos, que ve que estás haciendo esfuerzos y que lo nota, y que te ayuda y te empuja. También desde el otro lado de no logro que valore todo lo que hago, es muy difícil hacer sola, es triste esa entrega no remunerada que solo nos desgasta la vida, o a veces me siento mal al no ser valorada. Otras hablaban de siento que no se valora del todo, aunque mis hijos y mi familia son lo mejor que tengo, yo disfruto de lo que hago y me gustaría al mismo tiempo que pudieran ver un poco más. Entonces, estas categorías están ahí cargando y tienen impacto en la salud mental de las personas y durante la pandemia. Y esto se ve en personas que tienen ayuda en la casa y personas que no tienen ayuda en la casa, que también se hizo esa pregunta, de la cual la mayoría de las personas en esta muestra no tenía ayuda adicional de personal externo en la casa. Muchos decían ayuda como mis hijos colaboran, mi suegra colabora, mi mamá colabora, nos apoyamos entre todos. Y lo siguiente que viene aquí, porque esto también es así, fresquita es la info que están teniendo ahora. La primera vez que se presenta porque son realmente análisis preliminares recién corroborados. Lo siguiente que viene es análisis de conglomerados y clases latentes. Queremos ver si hay perfiles específicos o sea, queremos ver si hay grupos latentes ahí, que tienen ciertas respuestas similares. Por ejemplo, mujeres entre 25 y 30 años que no tienen pareja, si tienen un tipo de respuestas específicas, versus mujeres que tienen entre 45 y 60 años, que sí tienen pareja, o si hay algún perfil distinto por orientación sexual o por zona de residencia. La idea va por ahí, ¿ok? Es hacer esos análisis de conglomerados, análisis de clases latentes, ver si es que hay algo ahí, relaciones entre los temas y seguir con el análisis cualitativo de temas y categorías emergentes, especialmente después hacer esa triangulación entre los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos. Porque la idea es que podamos entender qué cambios hay en la pandemia en las tareas de cuidado que son cruciales en la salud mental. Ese es otro proyecto muy emocionante que le agradezco a mujeres que crean por la colaboración que estamos generando. Y otro proyecto interesante, que para contarles un poquitito, es uno del que ya hablamos en un webinar de CONACYT antes, que es de la Universidad de la Cuarentena, afrontamiento y factores psicológicos en estudiantes. Este es en colaboración con estudiantes de Introducción a Métodos Científicos en Psicología, del cuarto semestre de la Universidad Católica, que era mi clase este semestre, y tuvimos que pasarnos al modo virtual. Y la única forma que a mí se me ocurrió de, ok, esto tiene que funcionar de alguna manera es, vamos a hacer una investigación. Y ahí vamos a bajar a la tierra y vamos a hacer que sea lo más real posible. Entonces, con un tema relevante para estudiantes, que es el afrontamiento, o sea, estilo de afrontamiento, y cómo se relaciona con ciertos factores psicológicos durante la cuarentena. Hicimos específicamente durante la cuarentena. Entonces estudiamos los estilos de afrontamiento de manera descriptiva y cómo se relacionaban con síntomas de estrés, de ansiedad, de depresión, con características de personalidad según el Big Five. También, no sé si se dan cuenta que soy una gran fan de los métodos mixtos. A mí me encantan los métodos mixtos porque por un lado me parece demasiado importante tener instrumentos estandarizados que hablen, o sea, que puedan hacer esas comparaciones intergrupo, o sea, entre las personas y entre los grupos y que podamos hablar de estadística, confiabilidad, que podamos hacer análisis avanzados, que podamos hacer análisis complejos, que podamos hacer modelados, o sea, modelos teóricos. Y eso solo se puede con investigación cuantitativa a ese nivel. Y la cualitativa te da la perspectiva de las personas que participan. Escucha sus voces en el cualitativo. Y yo siendo alguien de un modelo científico practicante, en donde la ciencia tiene que informar a la práctica y la práctica tiene que informar a la ciencia, y entonces la ciencia sigue informando a la práctica. Esas visiones y el escuchar las perspectivas de las personas
ayudan a ilustrar qué significa un puntaje de 20 en el DAS 21, en tal test. Entonces, por eso hicimos métodos mixtos, aparte para que puedan aprender ambos métodos. Entonces usamos un cuestionario con 3 instrumentos estandarizados y 2 grupos focales virtuales. Acá quiero poner el nombre de todo el equipo, que son geniales, son fantásticos, desde la licenciada Maure Montanía, que es mi asistente de investigación y en la cátedra, y mis estudiantes geniales. Bueno, esto es lo que habían preparado mis estudiantes. Entonces, fue con un diseño mixto exploratorio de triangulación concurrente con estudiantes del Paraguay de universidades públicas y privadas en el Quanti 497 y en el Quali 20 en 2 focus groups. Hicimos 3 instrumentos, el DAS 21 que mide, es la escala de depresión, ansiedad y estrés, una escala breve con muy buenas propiedades psicométricas. El COP 28, que es una escala que mide estilos de afrontamiento en su versión breve, porque hay una más larga de 40 ítems, y 28 ya nos parecía suficientemente largo. Y el mini IPIP 20, que es una escala de 20 y que mide los 5 grandes factores de personalidad del Big Five, con 4 ítems, entonces mide las facetas, los dominios principales. Y para los cualitativos hicimos una serie de preguntas para los focus groups basado en un poquito en lo que querían decir los estudiantes y en estos instrumentos cuantitativos para poder hacer justamente esa triangulación de cuáles son sus experiencias según los temas. Y para los resultados hicimos tanto análisis de temas y categorías emergentes, descriptivos y correlaciones de los instrumentos cuantitativos y la triangulación respectiva. Entonces tenemos otra vez mayoría de mujeres, otra vez 3/4 casi de mujeres, un pequeño, prefiero no decirlo, y otra partecita chiquitita dice B no binarios. La mayoría estaba con clases a distancia y los que no tenían clases a distancia estaban teniendo, ¿cómo se llama? Los que estaban en suspensión de clases. Por ejemplo, algunas carreras de la UNA que no estaban en ese momento. Acá vimos un sesgo de la muestra, que era que sin trabajo desde antes de la cuarentena ya estaban muchos, en el sentido, y algunos era porque estaban buscando trabajo y no tenían, y otros eran que no estaban buscando trabajo, teniendo carreras en las que que no son compatibles con trabajo y estudio. Varios estuvieron sin trabajo desde la cuarentena, un 15% se les rescindió el contrato desde ese momento, o suspensión temporal de contrato, un 10% tenía reducción de su salario, y un 20% tuvo igual o mayor ingreso en el caso de algunos que trabajaban freelance. Si se redujeron sus ingresos, dijeron algunos que no se veían afectados, otros hablaban de que no daban respuesta, una parte no cubría alimentos, no cubría servicios básicos o inclusive no cubrían otras responsabilidades. No hay respuesta desde quienes del grupo que no se redujo sus ingresos ni de su familia durante la cuarentena total. Y en los que ven de aprovechar las clases hay una gran variedad acá, una distribución casi bimodal, en el que sí, en promedio aprovechaban algo, pero tenemos en los dos extremos, gente que aprovechaba bastante y gente en cierto extremo que no aprovechaba nada. No vimos diferencias según universidad y sí más según carrera, en el que las carreras muy prácticas hablaban de menor satisfacción. Entonces, les cuento un poquito de cuáles eran las estrategias preferidas en estos casos. Las que más se usaron son la de aceptación de la situación, y no una aceptación resignación, sino aceptación de, ok, esto es lo que hay. Autodistracción de, mejor no pienso en eso. Afrontamiento activo, voy a hacer algo, voy a ponerme productiva, voy a buscar una solución al problema. Bueno, al COVID no hay solución, pero a la cuarentena sí. Incluso después otras de buscar apoyo emocional de las personas que les quieren. Y reevaluación positiva de voy a ver el lado bueno, algo bueno tiene que salir de esto, valorar lo que tenemos. Y nos tranquilizó mucho ver de que
Las que menos usaban eran el uso problemático de sustancias, la negación, que esto no está pasando, y así como patológicamente renegar, como decimos mucho en Paraguay, o desconectarse de la situación. Esto no pasa, yo finjo que no pasa. Ni tampoco mucho autoinculpación. En niveles de estrés, depresión, ansiedad, de estrés, depresión, ansiedad, un poquito más alto, ¿ok? En algunos casos eran ciertamente problemáticos, no llegaban a niveles severos, pero algo. En términos de qué características de personalidad tenía más esta muestra, era una muestra predominantemente alta en amabilidad, en segundo lugar apertura, y más o menos responsable, más o menos introvertida y no tan emocionalmente estable. Esta tablita complicadita nos habla de las relaciones entre las variables y les quiero mostrar lo principal, ¿ok? Vemos de que no hay demasiadas relaciones entre el estrés, la depresión, la ansiedad y los estilos de afrontamiento. Y eso puede ser por varias cosas. Eso puede ser por varias cosas. O sea, lo que más se relaciona en este caso, por ejemplo, es hay más estrés, más ansiedad y más depresión cuando las personas usan estrategias negativas, como entre comillas, uso de sustancias, desconectarse, inculparse. O sea, esas son las que menos, o solamente desahogarse en el sentido de catarsis sin hacer nada más. Esas son las que están más relacionadas a estrés, depresión y ansiedad. Mientras que estrategias que uno creería que son más efectivas, como afrontamiento activo, apoyo social, no tanto, no son tan fuertes. Planificación, tal vez porque no haya mucho que planificar. Sí, la aceptación ayuda un poco más en el sentido de que las personas que tienen más aceptación de la situación y más reevaluación positiva son las que de alguna manera están mejor. Tienen menos estrés, menos depresión y menos ansiedad. En el resto, la personalidad no era un factor influyente en las estrategias de afrontamiento. Solamente la estabilidad emocional estaba relacionada a mayor estrés, mayor ansiedad y mayor depresión. Muchas de las relaciones son significativas estadísticamente, pero no en la práctica, en el sentido de que el tamaño del efecto no es muy alto, no es algo muy notorio y que podamos decir, bueno, esto es algo muy importante a futuro. Ahora, sí es lo más importante esta parte, donde la parte de que las estrategias más negativas, uso de sustancias, catarsis sin resolución de problemas, inculparse, tienen más relación con el estrés, la ansiedad y la depresión. También hicimos la triangulación en donde vamos viendo, por ejemplo, el resultado cuantitativo va de la mano con lo que decían las personas en los resultados cualitativos, que usaban muchas estrategias como yoga, ejercicios, productividad anterior, en el sentido de hago ejercicios con mi novia por videollamada, o me dedico a hacer yoga y eso me calma mucho. Uso ejercicios, cosas gratis, de páginas web, nuevos cursos, etc. Lo mismo, aceptación de la situación, hablan de cómo aceptar el COVID, cómo manejar esa situación. En la parte de reevaluación positiva hablan de valorar lo que tenemos, ver las enseñanzas que hay, hacer esos juicios de valor sobre la cuarentena, de valorar esas pequeñas cosas, agradecer que mi heladera está llena. Y lo mismo, esa relación entre el estrés, la ansiedad y la depresión, van hablando de cosas como ansiedad, incertidumbre, miedo, estrés, duelo. O sea, siento que hay cosas que a mí me dan muchísima ansiedad, antes no me pasaba, me cuesta tener tiempo a solas, no puedo dormir, veo las noticias y lloro. O sea, van de la mano los resultados que obtuvimos o sea, lo que dijeron los participantes y las participantes en sus cuestionarios, las 500 personas, con lo que dijeron las 20 personas en los grupos focales. Y por eso me gustan las entrevistas así. Entonces, vimos que esto fue esto es lo que estaba explicando, qué estrategias se usaron más, que las otras no se relacionaban mucho con la personalidad, el estrés, la ansiedad y la depresión, y que las negativas, entre comillas, sí se relacionan a eso. Esto ahora ya está en redacción, a punto de ser enviado a una revista internacional,
que por eso no podemos, como no enviamos, no podemos contar cuál es, porque esperamos que nos acepten, y seguir con análisis de modelos más complejos. Y como no soy muy amiga del autobombo, entonces les cuento que hay otros estudios con miembros del equipo que se están haciendo: estrés, ansiedad, temas, fatiga por compasión, depresión, bienestar general, cosas que está haciendo diferentes miembros de nuestro equipo de salud mental COVID-19 con ACID. Y así como decía Julio, nos apoyamos en el sentido de difundir, de ayudar a buscar muestras, a buscar personas, a tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Inclusive estudios con la población general se hacen de forma transversal, y hay uno que se está haciendo de forma longitudinal con 3 momentos en el tiempo ya hasta ahora. También para llegar a personal de salud, llegar a docentes, llegar a comunidades de maneras específicas. Y nos falta saber más. No, es que ya estamos. Nos faltan saber datos sobre niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque por el código de ética necesitamos autorización de la familia, del padre, madre o guardianes, para poder acceder a esa población. Entonces, necesitamos poder hacer estudios rigurosos sobre cómo están llevando. Sabemos que le cuesta a los niños y a las niñas, sabemos que se nos viene la pandemia de problemas de salud mental. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Y qué podemos hacer para prevenir? ¿Cuáles son los síntomas principales que están mostrando? Nos falta saber más sobre comunidades indígenas, población rural, todas esas poblaciones a las que no llegamos con nuestro celular fácilmente y nuestro reenviado por WhatsApp. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo intencional por saber cómo están las poblaciones más vulnerables, qué estrategias están sirviendo para afrontar en todos estos casos, y ampliar nuestros servicios de salud mental. Necesitamos ampliar el acceso a los servicios de salud mental, porque lo que podamos hacer ahora de prevención nos va a costar muchísimo más. No quiero decir la palabra barato, porque esto no es solo una cuestión de economía, pero también, o sea, el retorno de la inversión en programas de prevención de salud mental es altísimo en todo lo que se ahorra de futuras intervenciones. Entonces, este es el momento de actuar, de buscar las cuestiones preventivas: cómo llegar, cómo acceder, cómo prevenir y cómo intervenir rápido cuando ya no se puede prevenir. Entonces les quiero agradecer muchísimo por escucharnos, muchísimo por estar dispuestos a saber qué estamos haciendo, y a la hora para responder cualquier pregunta, escríbanme, contáctenme, yo con gustísimo seguimos hablando. Muchísimas gracias, doctora, muy, muy amable por su presentación, por tu presentación. Bueno, tenemos un montón de preguntas para ambos, a ver si está ahí el doctor Torales también para acompañarnos. Hay gente que nos está viendo obviamente desde Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Cazapá, Villarrica, Inglaterra, Brasil, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a empezar, si les parece, con las preguntas. La primera es para ambos, ya que la doctora Alexandra tocó. ¿Por qué se está negando la existencia, en primer lugar, del SARS-CoV-2 y también de la enfermedad de la COVID-19? Esto tiene que ver con sesgos personales, disonancia cognitiva o incluso alguna cierta patología. La pregunta es para ambos. Bueno, yo puedo empezar respondiendo. Tiene mucho que ver con sesgos de pensamiento, ¿ok? Primero, o sea, hay un efecto en psicología social que se llama el efecto de mera exposición. Cuanto más nos exponemos a un cierto estímulo, más se vuelve parte de la cotidianeidad, más se vuelve una parte del día al día. ¿Y qué pasa ahí? O sea, por la forma en la que funciona el miedo en nuestro cerebro, nos habituamos y el miedo baja de manera natural. O sea, la exposición al estímulo aversivo, la exposición a lo que nos da miedo, nos baja el miedo a la larga. O sea, primero nos da mucha ansiedad y nos da mucho miedo al inicio, y después ese miedo baja. O sea, ese es el ciclo del miedo, es el ciclo de la ansiedad. Por eso se usa la exposición como terapia principal de la ansiedad. Entonces, ese miedo al COVID que tenía gran parte de la población al inicio, va bajando por el simple hecho de estar más expuestos a las noticias, por hablar más de eso, porque se difunde más. Entonces, eso es algo con lo que hay que contar, y hay que, como ya sabemos eso desde investigaciones psicológicas, hay que contrarrestar. El miedo no va a permanecer siempre, sino hay que pasar a otra estrategia de cuidado, otra estrategia para manejar el tema.
Y ahí somos un poco no es culpables, víctimas del éxito, en el sentido de que se contuvo al principio tan bien la pandemia, que entonces no es como en Italia, que todo el mundo le conocía a alguien con COVID, todo el mundo conoció fallecidos por COVID, todo el mundo sabe del caso de la familia donde la mamá, el papá y los 3 hijos murieron de COVID. Entonces, eso no tenemos acá, entonces, no existe, o no es tan grave. Y ahí ya entran las teorías conspiraticias de, este es el nuevo orden mundial que nos quieren engañar, que por los sesgos de las personas también se sienten atraídos a eso. Entonces, una de las estrategias más importantes es la de humanizar. Entonces, trabajar en contra de la estigmatización, por un lado, para que las personas que tienen o tuvieron COVID cuenten su experiencia. Entonces, que veamos de que me puede pasar a mí, te puede pasar a vos, le puede pasar a tu mamá, le puede pasar a tu hija. Y básicamente, elaborando un poco sobre lo que dice Alexandra, hay una serie de investigadores de la Universidad de Kent en el 2017 había publicado un paper sobre las teorías conspiraticias y que estas teorías conspiraticias son siempre reconfortantes porque le permiten a las personas explicar las situaciones que están sucediendo a su alrededor desde su propia incertidumbre. Entonces es más fácil creer de que esto está basado en el nuevo orden mundial, o que las antenas 5G es la que nos va a enfermar, o que Bill Gates luego quiere transformarnos a todos en robots, que empezar a sentarse y pensar, bueno, realmente es un virus, realmente existen las zoonosis, y es más fácil pensar en esas cuestiones, hasta si se quiere, pueriles muchas veces, porque son psicológicamente reconfortantes. Entonces yo ahí encuentro explicación a todo, a pesar de no poder explicarlo de manera racional. Al yo utilizar estas teorías conspiraticias, me siento tranquilo conmigo mismo. Que es más fácil de entender que el virus, que era de ARN, se combinó con el receptor ACE de la célula y se ve más esto en este tipo de personas, que entender de que había sido cuando me aplicaron la vacuna contra la polio, me pusieron luego un chip para controlar, por eso soy frustrado y no tengo tanto, no ingresé a la facultad luego y por eso luego la gente se está matando, etcétera. A la gente nos gusta, a todos, nos gustan las teorías conspiraticias en mayor o menor medida. Lo que los científicos debemos hacer siempre es tratar de demostrar que la ciencia es la que tiene la última palabra. Con respecto a la atención de la salud mental, en esta pandemia se evidenció enormemente la importancia que tiene la psicología y también la psiquiatría. ¿Se dio abasto a la atención de salud mental en nuestro país en estos últimos 4 meses o faltan realmente profesionales de la salud mental? Para ambos también. Falta, categórico, falta. Y ahí hay una cuestión doble, ¿ok? Por un lado, faltan profesionales que puedan atender la demanda y por el otro lado, faltan profesionales que lleguen para hacer notar a la gente que todavía no sabe que necesita atención. No sé si se entiende un poquitito o sea, la cantidad de profesionales que hay al momento ya no se da abasto. Entonces llegar y concienciar y luchar contra el estigma es todavía más difícil. En el caso específico de quienes hacemos psiquiatría, somos 102 psiquiatras para 7 millones de habitantes más o menos. Somos muy pocos. Y de los cuales psiquiatras infantos juveniles, 12 ponele. Y de esos 12, 5 nomás hicieron psiquiatría infanto-juvenil porque realmente les gustaba, y a otros 7 se nos sentó en el posgrado de psiquiatría infanto-juvenil para hacerlo, ¿no? Es decir, no fue una elección, fue una imposición en su momento. Entonces, tomando como referencia el centro donde yo trabajo, desde que se inicia la pandemia y iniciamos, por ejemplo, telepsiquiatría, en 30 días tuvimos 754 consultas, solamente por telepsiquiatría. A eso se suma la contención telefónica, que fueron más de 500, más las urgencias físicas que nunca pararon. Porque lo único que paró con las medidas de contingencia fueron en las atenciones de consultorio externo regular, pero las urgencias se mantuvieron. Ahí, para mí es fácil dar los números porque finalmente son los médicos residentes y los auxiliares de la enseñanza los que ponen el pecho ahí, ¿verdad? Entonces, siempre que tengo la oportunidad me saco el sombrero y reconozco al maravilloso staff que me acompaña en la cátedra de psiquiatría, que son los que trabajan en el día a día.
Realmente hago mías las palabras de Alexandra. Faltan profesionales. Hay una brecha generacional también muy grande entre quienes entre quienes eligieron psiquiatría en un tiempo, después hay como un silencio en el medio y después una gente joven, ¿verdad? No era muy bien vista la especialidad antes, no les gustaba a la gente. E inclusive en el propio mundo de la medicina siempre hubo como discriminación hacia la propia psiquiatría por la complejidad propia de la mente humana. Maestros a mí me dijeron en su momento, ¿para qué te vas a ir a psiquiatría? Es una fuga de cerebro. Eh, Porque siempre le veían como algo esotérico, algo difícil de entender y muchas veces y principalmente algo difícil de aceptar. A la gente le cuesta aceptar que debe ir a un psicólogo o un psiquiatra y ponerle eso a un profesional de la medicina de más de 50 años de edad, le cuesta horrores, porque todo está en su mente, es fuerza de voluntad nomás lo que le falta, o descansar mejor, esas son las excusas que pone. Entonces sí, falta realmente y la tensión aumentó y nosotros proyectamos que estos números van a seguir en aumento. Doctor, hace un par de años había escrito justamente un artículo sobre cómo se complementan tanto la psicología con la psiquiatría, pero en Paraguay todavía hay muchos prejuicios al respecto. En esta pandemia, ¿a quiénes deberíamos recurrir en primer lugar? ¿A psicólogos, psiquiatras si tenemos estos problemas o estas sensaciones de estrés, ansiedad, depresión, etcétera? En este contexto actual, cualquier profesional de la salud mental que sea nuestra puerta de entrada va a estar adecuado. Porque un buen profesional de la salud mental va a poder hacer la derivación correspondiente. A veces un profesional de salud mental ve que el enfoque con el paciente va a ser más de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental desde un punto de vista neurobiológico. ¿Se colgó? Se coló el doctor Torales. A ver, vamos a ver si lo Bueno, digo recuperamos. yo su idea entonces. Sí, sí, claro que sí. Digo yo su idea. Cualquiera que dé la puerta de entrada, y hay personas a las que, o sea, que tienen una preferencia por medicación, unas personas que tienen una preferencia por un proceso terapéutico, y lo que sabemos es que en la mayoría de los trastornos mentales es la combinación de ambos factores la que brinda el éxito óptimo. Entonces, es un buen profesional, una buena profesional va a saber hacer la derivación correspondiente. Y si, sobre todo, si eso es necesario. En muchos casos es cuestión de hacer un buen proceso, de ver el sostén de la comunidad. O sea, Paraguay es un país muy colectivista, entonces tenemos que buscar nuestras redes comunitarias de apoyo. O sea, la salud comunitaria es algo demasiado importante, que es un eje desde el cual trabajar en Paraguay. A ver si ya le tenemos al doctor. Sí, me colgué ahí, pero lo que decía Alexandra, el punto focal que tengamos, ya sea psicólogo o psiquiatra, es necesario derivar, o ella va a saber derivar a la transdisciplina para trabajar juntos. Doctor, tenemos tiempo para una pregunta más para ti. Después nos quedamos con la doctora Alexandra porque sabemos que tenés en unos minutos más una defensa de trabajo científico. Justamente uno de los proyectos de I+D adjudicados a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, la UPAD, es el trabajo sobre telepsiquiatría, donde también estás involucrado integrando el equipo de investigadores y desarrolladores. ¿Podrías contarnos de qué trata este trabajo? Bueno, nosotros, la creatividad siempre, o los desastres eso es la madre de la creatividad, decimos siempre, o la necesidad hacia la creatividad. Cuando empieza la pandemia y no podemos más atender a los pacientes, nos dimos cuenta que teníamos que seguir llegando de alguna manera a ellos. Habilitamos la línea telefónica y nos dimos cuenta que con una sola línea telefónica no podíamos hacer mucho. Se cortaba la llamada, al paciente se le acababa el saldo, a nosotros también. El hospital te proveía, pero te proveía lo justo. Entonces dijimos, ¿cómo podemos llegar? Y principalmente para aquellas personas alejadas de la capital, cuyo viaje por motivos de la cuarentena iba a ser imposible. Entonces instalamos un sistema rudimentario primero de telepsiquiatría a través de Google Forms, que probó cierto éxito, pero fue una pesadilla a la hora de distribuir los turnos, y luego empezamos a explorar otras plataformas como la Timify. Y ahí viene la idea del doctor Ariel Insaurralde Alviso, que se comunica con el doctor Nicolás Ayala, que son los investigadores principales de este proyecto, sobre establecer un buen sistema de telepsiquiatría con servidores propios,
con conexión estable a Internet, con equipos informáticos de punta y de última generación, para que podamos seguir ofreciendo los mismos servicios presenciales a mayor cantidad de personas. Y el hecho de no poder venir hasta Asunción no sea un impedimento para recibir atención. Obviamente, aquellos casos que requieran el concurso físico de la persona al hospital, pues se seguirá trayendo, ¿verdad? Con las medidas sanitarias. Pero aquellas cosas que se puedan solucionar a través de la telepsiquiatría, incluso con los médicos y médicas del pueblo o con los psicólogos de ese pueblo, de esa ciudad, vamos a poder hacer. Por ejemplo, muchas veces una persona dice, ¿para qué voy a hacer telepsiquiatría siendo de que si me recetan algo no me van a poder enviar por la receta por WhatsApp porque no tiene validez? Pero si lo hacen a través del centro de salud, por ejemplo, y nosotros le comunicamos al médico de atención primaria que esta receta o esta medicación va a utilizar, el médico va a poder transcribir nuestra receta. Y el sistema de consulta va a ser mucho más ágil, mucho más rápido. Entonces, pensamos que esto va a beneficiar realmente a mucha gente que por motivos económicos no puede venir hasta Asunción, y vamos a poder fortalecer no solamente la red de la Universidad Nacional de Asunción, sino la propia red del Ministerio de Salud Pública a través de las cabeceras departamentales y las unidades de salud de la familia. Perfecto, doctor. Bueno, en nombre de Ciencia del Sur te doy las gracias, doctor, por tu tiempo y tu brillante exposición, y bueno, ya te liberamos. Gracias, Eduardo. Gracias, Alexandra. Seguimos en contacto. Seguro con Alejandra me veo otra vez mañana en otro webinario. Entonces, un abrazo grande a los dos y a todos los que nos escucharon esta noche. Gracias, doctor. Muchas gracias. De investigador psiquiatra de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, vamos a seguir acá con la doctora porque hay muchas preguntas, doctora. Vamos a tratar de condensar algunas, ¿verdad? Una de ellas nos hizo la doctora Fabiola Román, también columnista y divulgadora de Ciencia del Sur. Aunque ya hablaste de esto, ¿verdad? Ella pregunta, ¿cuál es la situación o se sabe algo de la situación en cuanto a la salud mental de los niños, considerando que cambió radicalmente la forma de educación? ¿Hay algunos datos al respecto? Datos hay más sobre, más los que se hacen a las encuestas que se hacen a las familias, donde las madres, los padres completan o sea, hablan sobre sus chicos y sus chicas, o sea, y ahí sabemos que les está costando mucho. Sabemos que está siendo difícil, que está costando. Después hay, ya es información, o sea, anécdotas sobre, de consultorios, de grupos, de motivos de consulta, pero o sea, hacia un nivel masivo todavía. Más, o sea, es solo los datos que se están recogiendo desde ciertos organismos y en todos nos muestran de que está siendo muy difícil para los niños y las niñas. Los niños y las niñas están estresados, están teniendo, o sea, les está costando las clases virtuales, se están adelantando episodios de depresión, episodios de ansiedad, por ejemplo, chicos que tienen componente familiar, o sea, que tienen historia familiar de ansiedad, historia familiar de depresión, y donde, no sé, la genética, por así decirlo, y las características de personalidad te daban a entender de que en algún momento se podía desarrollar y ¡pum!, se adelanta. Cosas que estaban superadas, trastornos de base que ya venían o sea, con un buen trabajo, estrategias que ya venían incorporando, ¡pum!, vuelven. Entonces, está costando porque la normalidad se le distorsionó a los niños. Entonces, esa pérdida de normalidad sacude a un nivel muy, muy básico, por así decirle. O sea, le sacude la seguridad del mundo. O sea, que el mundo es un lugar seguro. Ya no saben si el mundo es un lugar seguro. Y eso es algo muy básico y que va a costar. Va a costar y encima va a costar porque son los que último van a volver a su normalidad. O sea, nos van a dejar ir al cine antes de que los niños se vayan a la escuela. O sea, que imagínate. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Andrés Moyoli que dice si existe algún factor con mayor impacto que otras en desencadenar el estrés. Por ejemplo, los medios de prensa, las redes sociales como WhatsApp, Facebook. ¿Existe algún perfil de personas más expuestas al estrés? Pacientes, por ejemplo, con TOC. Por supuesto, por supuesto. Es por eso que en todas partes se recomienda, o sea, sobre la cantidad de lectura, se recomienda de exponerse de cierta forma a cuestiones confiables y después cerrar. O sea, desde elegir la cantidad de horas, elegir las fuentes. O sea, una
No sé si se acuerdan, al inicio de la cuarentena total era recomendación tras recomendación de informate de fuentes confiables. Informate de fuentes confiables. Listando las fuentes: Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Y no es para una cuestión de adoctrinamiento, sino es para saber, para hablar de las informaciones consistentes, para escuchar lo que está basado en ciencia y a un nivel que se puede explicar al público general. Porque que haya funcionado una droga in vitro no significa de que pasado mañana voy a usar para curarle a mi mamá. Entonces es mucho de cómo se presenta la información, qué se dice, y ni hablemos de las teorías conspiraticias que andan corriendo por internet al punto de que hoy en día, no, o sea, la otra vez le dije a la persona que me quería tomar la temperatura para entrar al súper, le dije, por favor, tómame en la frente porque en la temperatura no llega la información y estaban cuentan, no sé, salen los termómetros 32 grados y eso con 32 grados estoy muerta. Entonces, es mucho, para las personas con TOC es saber, ver, ok, ¿de dónde me informo? ¿Con quién me informo? Y después apago. O sea, no necesito ser la recopiladora de la información del COVID. O sea, es poder elegir de antemano a qué me expongo y ya. Aquí Rosana Alonso pregunta si se está realizando alguna investigación o está en planes por lo menos una investigación sobre la situación de la salud mental de los profesionales de la educación, también considerando un poco los cambios, al igual que los niños. Y uno de los proyectos adjudicados en CONACYT bajo el componente de salud mental es justamente sobre docentes. Sobre docentes, porque es uno de los grupos que más cambio tuvo otra vez. Y la salud mental de los docentes está también amenazada porque además del teletrabajo, que preguntarle a cualquier docente te va a decirse que trabaja muchísimo más ahora desde su casa, tienen la bajada de caña de la sociedad que dice, este videito no me sirve para nada, tu florcita no me sirve para nada, no hacen nada, gente que dice que se les cierre, que se les eche, que se les cierre los colegios. Entonces, o la familia que le escribe al WhatsApp a las 10 de la noche, entonces es así, les está costando mucho, entonces es muy necesario poder hacer cuestiones en específico. De hecho, en los webinars que hicimos sobre salud mental para el MEC, desde el equipo de salud mental de CONACYT, hubo una gran participación, también para otros específicos para docentes de colegio privado, al punto que Educanal nos invitó a hacer un programa especial para docentes por el Día del Maestro y la Maestra, se nota que es una de las poblaciones vulnerables. Doctora, al respecto me gustaría una puntualización epistemológica de tu parte, porque estamos viendo muchos trabajos, al inicio de tu charla lo decías, muchísimos trabajos en psicología o en psiquiatría, también, pero salud mental en general, revisiones, etcétera. Pero muchos de estos, o en algunos casos, mejor dicho, están enfocados, por ejemplo, a poblaciones bien definidas, estudiantes o profesionales de la salud mental, etcétera. ¿Cómo se hace en términos de la ciencia psicológica? ¿Es mejor hacer estos investigaciones, estudios por grupo, o es mejor hacerlo a nivel general? Por ejemplo, la población paraguaya. ¿Cómo se podría entender mejor la rigurosidad de la que hablabas, la rigurosidad científica en este aspecto? Bueno, y ahí viene la cuestión de determinar la población, ¿ok? Determinar bien la población para poder acceder a una muestra representativa de todo eso. Muchas veces dividimos la población para tratar de detectar algo específico de esa población, para poder generalizar a esa población y no tratar de generalizar a todas. Porque muchas veces nos pasa de que nos dan resultados que, por ejemplo, aparentemente no hay relación entre dos variables, pero no es que no hay relación, sino que son unas variables moderadas. Para este grupo tienen este tipo de relación y para otro grupo tienen otro tipo de relación. Entonces ahí es importante poder hacer esa distinción por grupos para saber cómo se manejan. O sea, no es lo mismo un nivel alto de estrés
en la población general que un nivel alto de estrés en profesionales de la salud que encima venga asociado a fatiga por compasión, porque eso habla de un posible detrimento de la calidad del servicio que van a prestar. Entonces, por eso es importante ir separando y saber de que a ese grupo se va a generalizar. Y cuando queremos hablar de la población general, buscamos llegar a la población general de una manera representativa. Los estudiantes universitarios no son la población general en este país donde una absoluta minoría accede a la universidad. Y menos que menos otra vez la universidad virtual. Aquí el doctor Hyun Ho Shin, que también va a ser uno de nuestros panelistas sobre modelos matemáticos, pregunta, o dice, mejor dicho, al ver los comentarios en las noticias, en las redes sociales sobre la enfermedad del coronavirus, se ven muchos insultos hacia las personas y no hacia la idea. ¿Podría dar algunas razones por las cuales ocurre este fenómeno y si se puede trabajar para cambiar esta situación? Eso, una de las explicaciones desde la psicología en ese sentido es de que es mucho más fácil para la persona hacer ese tipo de... O sea, es mucho más fácil el ataque ad hominem que el ataque a las ideas, porque entonces yo le descalifico en base a... O sea, como personas tendemos a poner, o sea, nuestro grupo in y nuestro grupo out. ¿Quién está en mi grupo y quién es de afuera? Entonces yo protejo a mi tribu y descalifico a los de afuera. O sea, así mentalidad tribal o sea, mismo en el reino animal, este es mi equipo y son los otros. Es una división muy rápida y muy automática que se hace. Entonces, si yo le descalifico al otro por ser de afuera, le deshumanizo un poquitito y ya no necesito ni siquiera hablar de sus ideas, porque es mucho más difícil discutir las ideas y discutirlas de manera razonable que decir, como vos como persona no vales, por ende tus ideas no valen. Entonces ya te descalifico y sos un idiota, sos un estúpido, sos un inserte insulto aquí. Y eso deshumaniza, y al deshumanizarme es mucho más fácil separarme de sus ideas que si tengo que pensar en lo que presenta. Entonces, la forma es no reaccionar al insulto, sino tratar de volverte, seguir siendo humano enfrente a la persona y tratar de que te siga viendo como humano, como persona. Y ahí poder seguir debatiendo a nivel de ideas. Una vez que uno entra a decir, pero vos luego, ¿qué es lo que vas a decir? Doctora, algo clave que nos dijeron los científicos, los filósofos, los sociólogos, los psicólogos durante esta pandemia es que empezamos a convivir enormemente con la incertidumbre. ¿Cómo hacemos nosotros, los humanos en general, no solo los paraguayos, los humanos en general, para poder convivir con esta incertidumbre grande que tenemos, que no sabemos realmente si la vacuna se va a poder descubrir este año, el próximo año, o realmente si se va a poder descubrir? ¿Cómo hacemos para manejar la incertidumbre desde la psicología? Y es una de las cosas más complicadas de esta pandemia porque a las personas nos gusta tener el control. Nos gusta tener el control, entonces por eso tratamos de organizar lo que podemos y controlar lo que podemos. Y esto se trata de hacer las paces con la incertidumbre. Hacer las paces con el hecho de que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos cuándo se va a acabar. O sea, una estrategia que funciona muy mal a nivel psicológico es el decir, cuando se acabe la cuarentena y estar esperando que se acabe y poner mi vida en pausa hasta que se acabe la cuarentena. Porque no tenemos ni idea, porque puede acabarse la cuarentena, pero el COVID no. Entonces, por el momento no sabemos. Y es una habilidad que se llama flexibilidad psicológica. O sea, en este momento es lo único que nos va a salvar. O sea, el tener flexibilidad psicológica de pensar de que yo no tengo el control de ciertas cosas. Y cuanto más, controlo lo que puedo y suelto lo que no puedo. Es por eso que a la gente le gusta creer que no hay COVID, porque entonces no tengo que cuidarme. Es mucho más fácil decir, ese luego no existe, y entonces no tengo que poner de mi parte que hacerlo al revés, que sí tener que cuidarme. Entonces, por eso se insiste mucho en hacer lo que podemos, cumplir nuestra parte. Si yo hago mis deberes de distanciamiento físico, uso mi mascarilla, me mantengo a la distancia que debo,
me lavo las manos todo el día, querés que te muestre cómo sangran de tanto que me lavo. Entonces, es por un lado ayuda a que no se propague el virus y por el otro lado psicológicamente eso ayuda a sentir que yo estoy haciendo mi parte y a darme alguna pequeña sensación de control para poder tolerar la incertidumbre de que no sé qué va a pasar, no sé si mi vecino tiene y yo me voy a contagiar, no sé cómo va a seguir la vida, no sé cuándo vamos a volver al colegio. Y entonces, estas pequeñas cosas que sí puedo controlar, yo sí puedo controlar cuánto me lavo las manos y si me lavo por 20 segundos o si me hago de la osa ahí 5 segundos más o menos y chau. Entonces, se trata de controlar lo que puedo y recordar de que no es que hago eso porque el gobierno me manda, sino hago eso porque yo me quiero cuidar, porque yo quiero estar en control de mi persona, yo quiero manejar eso. En ese aspecto, doctora, y uno de tus trabajos que bien lo decías, era algunas de las variables tenían. ¿Cómo pesan en estos meses de pandemia, de cuarentena, de aislamiento que tenemos? ¿Cómo pesan las ideologías personales, las creencias religiosas o las creencias políticas y filosóficas que uno tiene? ¿Uno tiene que cambiar radicalmente todas esas ideas y adecuarse al nuevo mundo, a la nueva normalidad? ¿O siguen estando presentes? No sabría en qué sentido, porque el COVID ataca independientemente de las religiones. El COVID definitivamente no discrimina. O sea, ataca a todo el mundo, es muy democrático. Entonces, lo peor que puede pasar es que se politice la enfermedad, que es lo que pasa en Estados Unidos. Si vos crees en el COVID, sos de un partido y el uso de mascarilla muestra tu ideología, o sea, tu creencias políticas. Eso no tiene sentido, o sea, es una cuestión de salud y punto. Entonces, podemos discutir sobre cuáles son las mejores medidas para tomar y qué criterios toman unos países versus otros, pero por favor no hagamos que sea una cuestión de ideología política, no hagamos una cuestión de que porque las autoridades son corruptas yo no me voy a cuidar. Eso para mí es un poquitito como cuando en el colegio decíamos, no me cae bien mi profesora, entonces no voy a estudiar. ¿Y a quién lo que le hace daño eso, mamita? O sea, ¿tu profesora? No. Entonces, está bien, plagueate de la corrupción de arriba abajo y por favor lavate tu mano y ponete tu mascarilla. O sea, las dos cosas al mismo tiempo, uno no quita lo otro. Entonces, no podemos politizar y también las religiones se tienen que ayornar. De hecho, no sé cuántas religiones no se pusieron a ofrecer servicios por internet. O sea, eran las misas virtuales, los cultos virtuales, o sea, tampoco discrimina y encima sabemos de que las reuniones masivas religiosas eran un foco de contagio. Entonces hay que tener en cuenta, hay que saber, o sea, no es necesario cambiar esas creencias y sí ver cómo nos adaptamos a la nueva forma. Doctora, aquí De Alanis hecho, ya era las creencias religiosas fomentan una sensación de comunidad y en muchos casos, cuando no están asociadas a pensamientos fundamentalistas, sino a sensaciones de comunidad, suelen ayudar a la salud mental de las personas, porque o sea, les da esa sensación. Suelen afectar la salud mental de las personas o sea, cuando son muy impositivas y no permiten que las personas se realicen. Entonces, una de las estrategias que a veces funciona es encontrar ese apoyo o sea, en esa creencia. Sí. Aquí Así es. Alanis Villagra pregunta si se tienen datos sobre la salud mental de los profesionales que trabajan en situación de emergencia, los de las emergencias médicas, por ejemplo. ¿O existe algún proyecto de investigación sobre el tema, ya que están en la primera línea tratando con los enfermos y contagiados? En este momento, el proyecto que está, o sea, varios sobre, no sé si de emergencias médicas en particular, pero muchos hay de trabajo con profesionales de salud. Ya hay uno publicado inclusive en la revista Interamericana de Psicología de los colegas Antonio Samaniego y Marcelo Buenahora, que son investigadores del PRONI, que es Pero sobre publicado, ¿no? sintomatología en personal de salud, ya publicado, donde hablaban de que muestran cierta sintomatología, pero no tan alta en comparación a otros profesionales de la salud en otros países que fueron más afectados por el COVID.
Tenemos tiempo, tenés todavía tiempo para un par de preguntas más, doctora. Tengo un ratito. Vale, un par de preguntas más. Bueno, el doctor Hume pregunta nuevamente si cómo usted dirigiría a la prensa en términos de la comunicación para reducir los impactos negativos al dar la información certera sobre COVID-19. Es mucho de enfatizar, o sea, mucho es cómo se presenta, ¿ok? O sea, no hacer esa polarización de que la cuestión de los insumos y la cuestión de la, o sea, que la corrupción y que las muertes, o sea, ver la forma de contar, o sea, de eso es una noticia de un tipo. Y en la lucha contra el COVID es otra noticia. O sea, es mantener la parte de la salud separada de la parte de la política. Porque si no se mezcla todo y ahí nos, o sea, ahí nos confundimos y pasan cosas como estoy enojada por la corrupción, no me voy a lavar mi mano, que no tiene sentido. Entonces, es ayudarles a guiar de, bueno, sabemos esto ahora, qué significa y cómo seguir. Y una línea consistente, porque algo que le pasa a la prensa en este momento es de... en las ganas de ser amarillistas, o sea, en las ganas de llegar primero a la noticia, publican algo por la mitad, o publican algo sensacionalista, o publican algo que no está muy bien elaborado por querer tener la primicia. Entonces la gente se confunde y pasa eso de estamos enojados porque no llegamos al pico, o la gente está harta. O sea, tratar de construir, tratar de dar estrategias de cómo manejar, cómo sobrellevar, qué posibilidades hay y tener mensajes consistentes y claros. Es una de las cosas que más va a ayudar. Doctora, por último, ¿alguna recomendación a toda la gente que nos está viendo hoy en día para tratar no solamente con la sobreinformación que tenemos, con esta infodemia que se presentó en este siglo y en este año específicamente? ¿Alguna recomendación para todas las personas que quieren utilizar o por lo menos seguir las recomendaciones de salud mental en psicología y psiquiatría en Paraguay? ¿Qué usted le diría? Bueno, y en este momento, para que no se afecte tanto nuestra salud mental, porque perdimos una sensación de normalidad que teníamos antes y esa sensación de normalidad cuesta mucho volver a recuperar. Entonces, eso nos afecta a todas y a todos. Una de las primeras cosas es tener paciencia y tolerancia con las personas con las que vivimos y con las personas con las que trabajamos. No podemos esperar dar nuestro 100% en este momento, entonces tenemos que tener un poco de, o sea, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, tenemos que cuidarnos, tenemos que darnos nuestro lugar, no esperemos estar al máximo ni esperemos que nuestra gente esté, o sea, nuestra gente alrededor, tanto en el trabajo como en la casa, esté al máximo. O sea, nos cuesta, tenemos que poder saber decir que nos cuesta, perdimos una normalidad que no tenemos, desde el cruzarte con la gente en el pasillo y poder quedarte y saludarle, o sea, el ver gente, entonces dar lugar a eso. Entonces, mucha paciencia y tolerancia con nosotras y con el resto. Eso es algo que ayuda muchísimo. Y por el otro lado, tratar de conectar con las personas, no conectar chiqui chiqui con las cosas. O sea, es mucho más útil una media hora que yo me paso conversando con mi vecina a través de la muralla o con las personas de mi burbuja social, quienes están en mi burbuja, interactuar desde el corazón, o sea, una interacción humana real, con conexión, o sea, no olvidarnos de nuestra humanidad en ese sentido, porque nuestras relaciones sociales se vieron muy afectadas y para las personas eso es demasiado importante. Entonces, el mantener esa conexión, el hablar, el tratar de no meternos tanto dentro de nosotros mismos y no estar ahí scrolleando Twitter, Instagram sin parar, sino tratar de conectar con las otras personas. Creo que por eso explotó TikTok en la pandemia, porque es una forma de ver gente hablando, escuchar gente. Entonces, que es algo re importante. Y eso, si hay tecnología, usar la tecnología para estar en contacto verdadero con las personas. Y ese contacto sincrónico es más importante que asincrónico, si le puedo llamar, si le puedo hacer una videollamada, es mejor que un audio y un audio mejor que un mensajito. Poder conectar y si es que puedo estar a la distancia necesaria, estar a través de la muralla, estar con la vecina enfrente a los gritos. Entonces,
es o sea, buscar esa forma de mantener esa conexión, porque eso también afecta mucho a nuestra salud mental, aunque no nos demos cuenta. Entonces, con esa forma vamos a prevenir cosas que puedan ir pasando. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo y por esta brillante presentación y por contestar todas las preguntas también. Sin problema, con muchísimo gusto. Porque, y encima, antes de que me olvide, paciencia y tolerancia, porque o sea, cosas que aumentaron mucho y que es súper preocupante es que aumentaron mucho los abusos. La violencia a mujeres, la violencia a niñas, niñas y adolescentes, el abuso sexual. Entonces, esos son todos los efectos negativos de la pandemia que hay que denunciar, hay que salir, o sea, tienen que actuar las autoridades pertinentes y tenemos que seguir interviniendo, o sea, porque eso es gravísimo, es súper preocupante. Entonces, ese fue el lado oscuro realmente de la cuarentena, de quedarse en casa, y hay que poder balancear esos efectos. Por eso también el abrir, o sea, el seguir avanzando de fase, y no es que uno, o sea, no hay solución mágica, entonces tenemos que seguir trabajando en eso. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, era la doctora Alexandra Fuchs, ella es investigadora de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, una de las principales referentes de salud mental y ciencia que tenemos hoy en Paraguay. Yo les agradezco a todos los que nos siguieron en las redes sociales, les pido disculpas en nombre de Ciencia del Sur por el inconveniente al inicio, pero bueno, pudimos solucionar todo. Les recordamos que mañana sigue nuestro webinar y se va a extender hasta el viernes. Tenemos 2 conferencias más. Mañana va a estar con nosotros el doctor Pablo Sotelo, jefe de biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, que nos va a hablar sobre los trabajos que se están haciendo sobre el SARS-CoV-2, o sea, el virus. Y el viernes hablaremos de modelos matemáticos junto a los doctores Hume Hoshin, Christian von Lucken y Pastor Pérez Estigarribia. Les invitamos entonces a que se conecten. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y buenas noches. Nos reencontramos mañana. Chao.